Bien, vamos a tener en esta sesión, vamos a definir qué es el momento de un par de fuerzas. Lo primero, tenemos que definir qué es propiamente un par de fuerzas. Y vamos a aplicar los conceptos de cálculo de momento alrededor de un punto. Y ahora lo vamos a aplicar para un par de fuerzas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el par de fuerzas. Dos fuerzas tienen F y menos F que tienen la misma magnitud, líneas de acción paralelas y sentidos opuestos van a conformar un par. Como en el caso de las fuerzas que nosotros estamos observando acá, aparece una fuerza menos F y una fuerza F que van a tener la misma magnitud, van a tener las líneas de acción con la misma dirección, o sea, van a ser paralelas, pero si nos fijamos el sentido es contrario. Entonces nos fijamos en las flechas, vamos a ver que justamente van ambas en sentido contrario. Bien, si nosotros analizamos, estas dos fuerzas van a estar definiendo un plano, que sería este de acá, que está señalado con una superficie celeste. Y si nosotros hacemos por separado el análisis y tomamos como pivote, en este caso, el punto O, dado que son dos fuerzas, vamos a tener que trazar dos vectores de posición. Recordemos que los vectores de posición siempre se trazan desde el pivote hacia un punto de la línea de acción de la fuerza. Entonces, definimos dos vectores de posición. Uno desde el pivote hacia un punto de la línea de acción de la fuerza, que para la fuerza F, su punto de la línea de acción va a ser el punto A. Entonces definimos este vector de posición RA. Si ahora hacemos lo mismo para la fuerza menos F, entonces ahora tenemos que definir desde el pivote, el vector de posición desde el pivote hacia el punto de la línea de acción de la fuerza, que en este caso sería el punto B. Entonces nosotros tenemos que vamos a encontrar un momento resultante. Y ese momento resultante va a ser la suma de los momentos que genera tanto la fuerza F como la fuerza menos F. Es decir, vamos a tener que plantear el vector de posición RA cruz la fuerza F. Y lo vamos a sumar con el producto cruz entre el vector de posición RB cruz menos F. Ahora bien, si nosotros observamos, digamos que como tenemos que la magnitud de la fuerza F es igual, podríamos sacarlo como un factor común. Es decir, que nosotros podríamos definir, por ejemplo, el signo menos de esta fuerza menos F va a afectar el vector de posición RB. Entonces podemos plantear una diferencia. El vector de posición de A menos el vector de posición de B le ha cambiado el signo, que era positivo originalmente, a un signo negativo. Vamos a multiplicarlo por el vector F. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener, podemos identificar que ahora ya no vamos a realizar dos productos cruz, sino que vamos a hacer uno solo, en el que vamos a tener esto, va a ser un vector de posición R, que si nosotros nos fijamos en este vector que viene de B hacia A, es justamente ese vector de posición. ¿Cómo lo hemos definido? Como la diferencia prácticamente del vector de posición de B menos el vector de posición A. Entonces, en lugar de realizar, repito, dos productos cruz, entonces vamos a tener que realizar uno solo, definido como R cruz F. Bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular o cómo vamos a definir este vector R, este vector de posición entre los dos, entre el par de fuerzas? Bueno, lo vamos a definir en función de qué vectores que nosotros vamos a tomar como referencia.
Si el producto cruz lo vamos a definir a partir de esta fuerza F, entonces el vector de posición tiene que venir de la fuerza menos F hacia F. Es decir, el vector de posición siempre va a entrar hacia la fuerza que está incluida dentro del producto cruz. Si por el contrario nosotros hubiésemos tomado el vector menos F, entonces el vector de posición tendría que ir hacia menos F, es decir, en el sentido contrario en el que está definido en este diagrama. Eso es prácticamente un par de fuerzas, un momento para un par de fuerzas, que más adelante simplemente se le denomina momento de un par o par, nada más. Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, esto va a implicar que nosotros, si hacemos una sumatoria de las fuerzas, dado que las fuerzas tienen misma magnitud, misma dirección, pero sentidos opuestos prácticamente, si nosotros hiciéramos una sumatoria de fuerzas, una sumatoria vectorial, vamos a definir que esa sumatoria va a ser cero. Nos va a definir un vector cero. Es decir, que lo único que genera el par de fuerzas es un movimiento rotacional, nada más, un giro. Y eso lo podemos verificar cuando, por ejemplo, nosotros aplicamos o queremos sacar el tornillo de una llanta, aplicamos prácticamente un par de fuerzas cuando se utiliza la llave cruz. Por ejemplo, en este extremo podemos ver que se está aplicando una fuerza F que va hacia arriba y en el otro extremo, perdón, de la llave, se va a tener una fuerza menos F. Entonces las fuerzas paralelas de igual magnitud ejercidas hacia arriba y hacia abajo sobre los brazos de la cruceta son ejemplos de un par. Entonces solamente estamos considerando el efecto rotacional que genera el par. Dado que la sumatoria vectorial de las fuerzas es igual a cero, entonces solamente tenemos un efecto rotacional, un momento, que va a cumplir las mismas condiciones que hemos visto anteriormente, solamente que ahora vamos a definir un plano, que es esta área celeste que nosotros observamos acá. Ese plano se define justamente entre los dos componentes del par, entre la fuerza F y la fuerza menos F. Prácticamente esta D que aparece acá es básicamente nuestro brazo de palanca o vector de posición, y el momento va a tener siempre las mismas características que hemos definido anteriormente, es decir, va a ser perpendicular al plano que definen estas dos fuerzas, y eso es prácticamente un par de fuerzas.